Volvemos nuevamente con el segundo capítulo del libro, lo habíamos prometido. El segundo capítulo del libro de Demián, de Hermann Hesse, se titula Caín. Y este libro plantea la idea de ciertas figuras de la tradición bíblica que podrían resultar en su interpretación un poco polémicas, pero lo que hacen es facilitar la manera de ilustrar los procesos, los actos de conciencia, las situaciones dramáticas y las figuras que necesita la historia para poder plantear lo que intenta decir o lo que intenta proponer. Hay un epígrafe, digamos, importante, que lo tomo yo como epígrafe, pero que no necesariamente lo es en el libro. Me parece que es una frase interesante sobre la actitud que este personaje, Demián, que sería el amigo de Emilio Sinclair. Emilio Sinclair, recordemos que estaba sufriendo de una suerte de acoso escolar, y Demián en el segundo capítulo aparece como una esperanza para salvarle de la situación. Y en la descripción que el personaje, en este caso Sinclair, hace de este encuentro con Demián, dice que Demián tenía las características de un investigador, no de un estudiante común y corriente. Y esa frase me llamó mucho la atención para expresar la manera en cómo uno debería asumir, por ejemplo, una oportunidad de aprender algo, o inclusive un examen dentro de cualquier nivel de escolaridad que uno esté cursando. Alguna vez un estudiante que antes o fue estudiante mío y hoy ya es hasta director de un programa de psicología en una de las ciudades de nuestro país, llegó a preguntarme: ¿cómo hago para que mi sustentación de tesis la pueda hacer con tranquilidad, con confianza, sin conflictos, sin dificultades, que no tenga nervios ante lo que he aprendido? Y lo que pude sugerirle en su momento fue: trata de exponer como si tú fueras el dueño de todo lo que sabes, que realmente es así. Asúmelo como si fueras un profesor, no un estudiante sustentando. Entonces, Sinclair tiene la misma impresión de Demián cuando lo conoce, diciendo: no parecía en absoluto un alumno haciendo sus deberes, sino un investigador dedicado a sus propios problemas. Me pareció excelente y me hizo recordar esa situación que tuve en el pasado, en donde hice aquella sugerencia. Comenzamos con algunas frases importantes del capítulo 2. La primera de esas frases fue: yo había vivido en un mundo claro y limpio. Acuérdense de los dos mundos del primer capítulo. Había sido una especie de Abel, ¿se acuerdan, no? El hermano bueno de Caín. Y ahora me encontraba metido en otro mundo. Había caído tan bajo y sin embargo no tenía en el fondo tanta culpa. ¿Qué había sucedido? En ese momento me vino un recuerdo que casi me cortó la respiración. En aquella tarde asiaga que dio comienzo a mi actual desgracia, había ocurrido aquello mismo a mi padre. Durante un momento fue como si le hubiera desenmascarado y despreciado a él, a su mundo y a su sabiduría. Volvemos un poco con la oposición hacia el padre. Sí, en aquel momento, yo, que era Caín y llevaba una marca en la frente, pensé que esa marca no era una vergüenza, sino una distinción. Y que yo era superior a mi padre, superior a los buenos y piadosos, precisamente por mi maldad y mi desgracia. Entonces aquí la superioridad del que sabe se ratifica con la figura de Caín, como aquel que probablemente no fue el hermano malo de Abel que le mata y que es marcado para que luego nadie le mate, como dice el relato bíblico, sino como aquel hermano que tiene una distinción, una marca en la frente, que quizás tiene que ver con su autenticidad, con la intimidación que no deriva de la furia de Caín, ni de su agresión o agresividad evidente, sino con algo más sutil, oscuro, que estaba en sus ojos, que estaba en su frente, que estaba en su cara, que estaba en él y que le hacía infundir temor. El temor del que sabe lo que otros no saben, el temor de aquel que vive ciertas cosas que los demás ignoran. Esa marca es la marca de la distinción, la marca de Caín, que se toma como figura en este segundo capítulo. Sentía ardientemente
el deseo de descargarme, la necesidad de una verdadera confesión, porque entonces tiene él su resaca moral por todo lo que estaba viviendo Sinclair, y presentía sin embargo que no podía explicar y decir todo a mi padre ni a mi mamá o a mi madre. Sabía que escucharían con cariño, como hacen los papás que escuchan con cariño, que me tratarían con cuidado y hasta me complacerían, pero no comprenderían del todo, y aquello se juzgaría como una especie de desliz, siendo como era el propio destino. Es decir, ellos, los papás, lo verían con ingenuidad si hubiese una eventual confesión y no entenderían la densidad de todo lo vivido por Sinclair. El hombre adulto que ha aprendido a convertir una parte de sus sentimientos en pensamientos, echa de menos estos en el niño y cree que la vivencia tampoco ha existido, pero yo no he sentido nunca en mi vida nada tan profundamente, ni nada lo había sufrido tanto como entonces. Es decir, aquí hay una especie de idea interesante entre la benevolencia de un papá ingenuo que abraza a su hijo, pero no entiende, no alcanza a comprender el drama que su hijo puede estar viviendo. Todos nosotros podremos en algún momento recordar todos aquellos momentos en los cuales tuvimos que enfrentarnos a situaciones difíciles en el colegio, por lo menos una llegada tarde al colegio, una situación difícil de un orden que podría trivializarse por parte de cualquier adulto, pero que para nosotros siempre fue algo dramático. Algo así experimentaba Sinclair. El mismo día de mi breve conversación con Demián, cuando me convencí de mi recobrada libertad y ya no temí las recaídas, hice lo que tantas veces y tan ardientemente había deseado: confesé. Recordemos la figura que hemos mencionado en el primer video, la figura de Jung. Jung decía que cuando alguien ocultaba algo se separaba, ¿verdad?, de la tribu. En estas comunidades ancestrales la idea de separarse tenía que ver con transgredir algo que no se podía contar, que es casi que la misma idea que tenemos hoy, pero con la confesión el transgresor era restituido. La confesión es lo que hizo Sinclair, pero es una confesión irónica, porque al confesar sus papás lo recibirían en su seno. Él podía estar calmando su conciencia, pero sus papás no iban a dimensionar su drama, ni tampoco él iba a responder de forma adecuada a la tarea que emergía en su interior como la tarea de la individualidad. Traicionaría su individualidad, confesaría a sus padres trivializarían la confesión y él se falsearía a sí mismo. Esa es casi como la propuesta o la idea del segundo capítulo, el falseamiento o el hecho de falsearse a través de una confesión que lo lleva a uno más a la inautenticidad que a la autenticidad de seguir conservando la idea de la iniciativa del oculto o del ocultamiento en aras de la ratificación de la autonomía. ¿Y qué pasa? ¿Qué pasa con la confesión? La confesión habría resultado menos decorativa y emocionante, pero hubiera sido más fructífera. Ahora ya me agarraba con todas mis raíces a mi antiguo mundo paradisíaco, había vuelto a él y fui acogido con clemencia. ¿Y qué sucede en Emilio Sinclair, en su interior, después de que confiesa? Dice: me hice más joven, dependiente e infantil de lo que en verdad era. Volvió a ser niño, el niño de su casa. Me sentí obligado a sustituir la dependencia de Cromer, de quien le extorsionaba, de quien le perseguía, de quien, digamos, le presionaba, por la dependencia a otra cosa, pues era incapaz de andar solo. Elegí con mi ciego corazón la dependencia de mis padres nuevamente, del viejo y querido mundo de luz, del que ya sabía que no era el único. De no haberlo hecho así, tendría que haberme decidido por Demián y haberle confiado todo a Demián. Me pareció justificarme por la desconfianza que me inspiraban sus extraños pensamientos. En el fondo no era más que miedo, porque Demián, este amigo que le salvó en la historia del extorsionador y que se ubicaba como alguien sabio que podría llegar a ser su guía, me hubiera exigido más que mis estímulos y reprimendas, con burlas e ironía. Sí, eso lo sé yo.
Nada hay más difícil de asumir para el hombre que seguir el camino que conduce a sí mismo. Por eso hay unas preguntas interesantes que podríamos plantearnos en este segundo capítulo. Y creo que tú allí podrías pensar un poco, a propósito de la invitación que te hace la literatura, a considerar estas preguntas. La primera es: frecuentemente negociamos la firmeza de nuestro carácter por obtener alguna aceptación. En algún momento uno negocia la firmeza por la aceptación. ¿Te ha ocurrido que niegues alguna parte de ti mismo por lograr algún nivel de aceptación en algún tramo de tu vida? Negar para conseguir aceptar o ser aceptado. Y por último, una segunda pregunta. Volver a ser niño, en este caso con la confesión de Sinclair. Volver de pronto a ser aceptado para no tener la separación, ¿verdad?, del oculto, del ocultamiento. Es negociar la firmeza de la adultez por la necesidad de depender de algo o alguien. Eso no solo pasa entre un niño y su padre, como en el caso de la historia, sino también en la vida en pareja. Renunciar a algo tuyo, algo ferviente, a algo que sientes, por reconocimiento, aceptación de la pareja. Como ocurre con el amor cuando coincide o consiste en procurarse protección y seguridad a costa de la propia autonomía. ¿Podrías describir tú tu experiencia al respecto? La literatura al servicio de la vida práctica. Nos vemos en el próximo video con el tercer capítulo, que se titula El mal ladrón. Esto es, se va a manejar también otra figura del relato bíblico. Uno de los dos ladrones, el que no confiesa ante Cristo, que está allí crucificado, el que no confiesa perdón, sino que se queda en silencio. Ese es el mal ladrón, porque el buen ladrón lo que hace es pedir salvación en el momento de la crucifixión. Entonces, así como se tomó la idea de Caín, ¿qué idea se tomará en el tercer capítulo acerca del mal ladrón? Nos vemos en el próximo video.